Hola amigos, miren nada más que interesante e impresionante es este ejercicio. Es un acertijo que es el desafío 184. Tenemos por aquí, tenemos varias igualdades que tenemos que solucionar aplicando pues operaciones. Solo existen dos reglas que no podemos romper para solucionar estas igualdades. La primera regla es aumentar un número, por ejemplo, poner aquí más 1, eso no podemos hacerlo, o disminuir un número, no podemos poner ningún dígito, ni siquiera poner una raíz cuarta porque aquí hay un dígito, tampoco logaritmo de base, qué sé yo, de base 3 porque también hay un dígito. Todo lo demás sí podemos aplicar. Entonces vamos al ejercicio. Desde aquí pues ya les puedo decir que no hay una sola solución para cada igualdad. Pueden haber diferentes soluciones y estas pueden dejarlos como un comentario. Ahora, vamos a comenzar con este de aquí. Fíjense, dividimos 7 entre 7 y nos da 1. Y luego le restamos este 7, 7 menos 1 nos da 6. Entonces 7 entre 7 nos da 1 y 7 menos 1, eso nos da 6. Fantástico. Ya hemos realizado 1. Vamos a continuar con este de aquí. Fíjense, 6 más 6 es 12 y menos 6 es 6. Ya tenemos 2. Y vamos por aquí, este de aquí está bastante fácil. 2 más 2 más 2 pues es 6. Fantástico. Y aquí, sabiendo esto, podemos aplicar por aquí raíces cuadradas. Fíjense que la raíz cuadrada pues, a pesar de que sabemos que tiene un 2 invisible aquí, pero no está físicamente. Así que sí podemos aplicar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá. Y luego, ¿qué hacemos? Pues nos queda 2, 2 y 2, así como este de aquí. Así que simplemente tenemos que sumar. Y ya tenemos 6. Tenemos aquí ya 4 de las igualdades. Vamos a continuar. Tenemos por aquí la del 5. Podemos decir 5 entre 5, eso nos da 1. Y poner por aquí un más. Entonces nos da 5 más 1, que es 6. Fantástico, ya hemos encontrado la solución de este de aquí. Por aquí tenemos 3 por 3 que me da 9 y menos 3 me da 6. Y con este de aquí podemos solucionar este de aquí, sacando la raíz cuadrada, fíjense. Raíz cuadrada de cada uno me da 3. Y ya solo tendríamos que poner lo que tenemos aquí. Entonces va aquí por y menos, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? 3 por 3 y menos 3, que eso es igual a 6. Y ya tenemos otra igualdad. Vamos a continuar con este de aquí, con el del 8. Fíjense, ¿qué vamos a hacer por aquí? Vamos a aplicar una división aquí. 8 dividido para 8 es 1. Y vamos a sumar. 8 más 1 me da 9, pero no es 6. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la raíz cuadrada de esto. La raíz cuadrada de 9 es 3. Tampoco es 6. Pero sabemos que 3 factorial es igual a 3 por 2 y por 1. 3 por 2 es 6 y por 1 es 6. Entonces podemos aplicar por aquí un factorial. Y ya tenemos solucionado este ejercicio de aquí. Ahora, sabiendo que podemos aplicar factoriales, vamos a solucionar este de aquí. Fíjense, 1 más 1 más 1, esto es 3. ¿Y qué le hace falta para que sea 3 factorial? Pues simplemente que todo esto de aquí sea factorial. Fantástico, y vamos a solucionar este de acá, el del 10. Fíjense, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 10 dividido entre 10 es 1. Y luego 10 menos 1 me da 9. Aplicamos la raíz cuadrada a todo esto y nos da 3. Y luego este 3 pues le ponemos factorial y ya tenemos la solución. Finalmente vamos a solucionar este de aquí. Fíjense, vamos a poner por aquí un factorial, otro factorial y otro factorial. 0 factorial es 1. Entonces podemos sumar y nos da 1 más 1 más 1, que es 3, que es lo que teníamos aquí. Luego entonces encerramos en paréntesis y ponemos otro factorial afuera. Y ya tenemos la solución de todas las igualdades. Fantástico. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.